Buenos días amigos que nos sintonizan, nuevamente aquí con ustedes, Laicos en Acción. Y para empezar nueva semana, nuevo principio de semana laboral, eh, vamos a primero a leer un salmo, Salmo está 17, un versículo. Dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo Amén. 17, 15. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos un programa de inicio, tenemos a nuestro hermano Walter Ugalde. Walter, bienvenido. Mucho gusto, Carlos. Es un placer para nosotros pues tenerlo en esta plataforma visual y auditiva que llegará a todo rincón de Costa Rica y fuera de Costa Rica con este mensaje poderoso que tiene el pueblo adventista séptimo día para predicarlo a toda nación antes que regrese nuestro Redentor, como dice la cita, cuando despierte a tu semejanza. Amén, amén, así es. Walter, pues bienvenido y vamos a tener un estudio, más que todo es de Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Correcto, es correcto. Y algo así por encimita, como una premisa de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hoy, ¿qué capítulo vamos a tener? Hoy vamos a iniciar con el capítulo 1 de Daniel. Vamos a ver un poco de historia, qué fue lo que pasó, ¿verdad?, con Daniel y su pueblo, por qué llegaron a ser cautivos del Imperio Babilónico. Y estando ahí en el Imperio Babilónico, cómo Dios utilizó a Daniel y a sus tres compañeros para traernos un mensaje que repercute hasta el tiempo de hoy. Entonces, ese mensaje viene, las profecías del capítulo de Daniel, en los capítulos 2, que comienza hasta el capítulo 12. Y unido a eso, entraríamos también con Apocalipsis, que también el profeta y apóstol Juan Sí. habla también de las profecías de Daniel, así como Jesús. Es interesante, Walter, que las dos posiciones, tanto Daniel y Apocalipsis, van unidas, van entrelazadas para darle más contundencia al mensaje. Correcto, es correcto. Ok, entonces, sin más, vamos a recordarles también, hermanos, que estamos en Facebook Live, estamos en vivo, estamos en directo a través de las redes sociales de su teléfono, a través de Facebook Live. Usted puede hacernos sus comentarios, sus aportes, y también si usted quiere que toquemos un tema específico, pues también lo puede escribir y lo puede comentar a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Recordarles también que todos estos temas quedan grabados en el canal en internet, en YouTube, queda un canal Laicos en Acción. Ahí quedan todos grabados, lo puede buscar, si no tiene tiempito en ese momento, puede buscarlo y pasarlo a otras personas. También recordarles que el correo de Laicos en Acción para que nos den sus aportes es laicosenaccioncr@gmail.com. laicosenaccioncr@gmail.com. También recordarles que si ustedes desean comunicarse directamente con nosotros al 8664-1111, esto a través del WhatsApp, pueden mandarnos sus peticiones de oración, estamos 24 horas, o si algún comentario o cualquier situación que ustedes vean y quieran aportar, pues a través del 8664-1111. Laicos en Acción. Walter, sin más, vamos a tener una pequeña oración para que las personas que nos están abriendo las puertas en este momento de las horas más tranquilas en el trajinar del día, puedan también prepararse para recibir este mensaje poderoso del tercer ángel. Amén, amén, Vamos así a es. orar un poquito. Nos acompañas tú que estás en la comunidad de tu casa. Vamos a orar antes de abrir las Sagradas Escrituras. Amén. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de habernos abierto las puertas de este ministerio, Señor, y llevar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Señor, bendice al hermano Walter.
Que el mensaje que traiga hoy es un mensaje que venga con poder, Señor, y sobre todo con el Espíritu Santo, que fluya a través de las ondas de esta radio y televisión, para que pueda llegar a todos los corazones y puedan entender un poquito sobre Daniel y Apocalipsis. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Walter, ¿cómo empezamos? Bien, querido radio oyente, televidente, que tengan una semana feliz y que sea Dios el que los acompañe. Amén. Vamos a iniciar con un versículo que es Deuteronomio 28, 1, 2 y el versículo 15. ¿Por qué este versículo? Es importante porque este versículo nos habla de por qué Judá como tal llegó a ser cautiva de Babilonia. Entonces, Carlos, si puede leerme el versículo. Claro, 28. 28, 1. 1. Versículo 2 y 15. 28.1 dice así. Dice, aconteciera que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora el 15. El 15 dice también así. Amén. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Correcto. Entonces, esos versículos de Deuteronomios, específicamente el capítulo 8, donde Dios da bendiciones y también da algunas maldiciones, en esos capítulos, en ese capítulo específicamente de Deuteronomios, Carlos, 28 exactamente, Dios viene hablando. Y como dice el versículo 1, si oyereis atentamente la voz de Jehová y guardareis sus mandamientos, ¿qué es lo que nos da Dios? Las bendiciones. Amén. O sea, la palabra de Dios habló y dice, si usted guarda sus mandamientos, si usted oye su voz, por defecto vienen las bendiciones. Pero si se aparta de la voz de Dios, si no guarda sus mandamientos, ¿qué pasa? Dice que trae maldición. Trae maldición, exactamente. ¿Y cómo es que trae maldición? Básicamente es que Dios no puede obligarnos a nosotros a hacer lo que Él dice. Entonces, ¿qué hace? Dios nos respeta nuestro libre albedrío y Él no nos obliga. Entonces, ¿qué hace Él? Él se aparta de nosotros. O sea, Él no puede estar, si yo no lo invito a Él, Él no puede estar conmigo. Entonces se aparta. Y al apartarse de nosotros, ¿qué pasa con los demás entes espirituales o demonios, por así decirlo? Nos citarían. Van a llegar. Ajá. Entonces, ellos son los que traen maldición, ellos son los que traen muerte y ellos son los que traen un fin de cosas a nuestras vidas. Entonces, Dios precisamente les está hablando de esto en Deuteronomio 28. Entonces, ¿qué es lo que pasa precisamente con Daniel? Vayamos al capítulo de Daniel 1, versículo 1. Carlos, si me los puede leer. Daniel 1, 1. Correcto, Daniel 1, 1. Daniel 1:1 dice así: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Correcto. ¿El 2? Dice así también el 2, el 1:2, Daniel. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Correcto, Carlos. Entonces, esos versículos nos dicen qué fue lo que pasó con el pueblo de Judá. Acordémonos, vamos a hablar un poco de historia para ver qué fue lo que pasó y cómo llegaron ahí. Entonces, querido radio oyente, vamos a hablar un poco de la historia.
¿Cómo comenzó todo este drama que tenemos en este mundo? Comenzó, Carlos, con la caída de Adán y Eva, Ajá. ¿verdad? Ellos caen y al caer, Satanás ahora tiene potestad sobre ellos. Entonces, él mismo dice, yo soy el príncipe de este mundo. Entonces, al tener potestad sobre ellos, inclusive la misma Biblia nos relata en Génesis lo que pasa. Dice que las plantas cambian, los animales cambian. Los animales ya ahora no comían lo que comían antes, que era pasto. Ahora ya más bien andan buscando a los animales carnívoros, buscando cómo comerse los demás. Los animales antes, cuando escuchaban la voz de Adán o Eva, venían a su encuentro, ahora más bien huyen. Las plantas comienzan a morir. Y así sucesivamente. Luego nace Caín y Abel. Ahí precisamente nacen las dos simientes. ¿La simiente de quién? De Satanás y la simiente de Dios. La primera simiente, precisamente, que es Abel, ¿verdad? Que sigue a Dios, alaba a Dios según los requerimientos de Dios. ¿Qué hace Abel? Abel escucha la voz de Dios. Abel atiende a los mandamientos de Dios, al mandato de Dios. ¿Qué había dicho Dios? A las directrices del Señor. Exactamente. Dios había dicho a Adán y a Eva, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ustedes, bueno, cayeron, pero va a venir a alguien a tomar su lugar. Por ti y por mí va a venir alguien a tomar su lugar. O sea, morir esa muerte o la segunda muerte que habla la Biblia, esa persona es el Hijo de Dios. Pero mientras Él venga, ustedes van a tener que hacer algo para que ustedes no se les olvide lo que es los ritos o los rituales de que esa persona viene. Eso se llama tipo. Exactamente. Okay. El antitipo del tipo que iba a venir. Correcto. Entonces, ¿qué les dice Dios? Bueno, ustedes tienen que tomar, ¿qué? Un cordero. Ese cordero va a simbolizar, ¿qué? Va a simbolizar a quien viene. En realidad ese cordero no es quien viene, que era el Hijo de Dios, sino es un símbolo. ¿Para qué? Para que en su mente siempre quede eso de que alguien va a tomar su lugar. Una representación. Es correcto, una representación del Hijo de Dios. Y él le dijo, el cordero, le dio las características del cordero, cómo tenía que ser. Inclusive también se podían sacrificar otros animales, pero también tenían características especiales. No podía ser cualquier animal. ¿Por qué? Porque eso representaba lo siguiente. Dios a Adán y Eva le dijo específicamente qué animales eran puros y qué animales eran impuros, o inmundos o sanos, por así decirlo. Pero en ese tiempo era ¿para qué? Para sacrificarlos. ¿Por qué? Porque un animal puro iba a representar a Cristo, pero un animal inmundo no podía representar a Cristo. Correcto. Entonces les da las directrices. Abel escucha ¿qué? La voz de Dios. Él atiende su voz y él lleva conforme a lo que Dios dice. Ahora, ¿qué hace Caín? Algo interesante, Walter, los dos fueron educados de la misma forma. Correcto, Carlos. Los dos están siendo educados, los mismos padres. Ajá. La misma educación. La misma educación, los mismos hermanos, el mismo ambiente. La misma sangre. La misma sangre, exactamente. Solo que uno escoge, ¿qué? Obedecer a Dios o escuchar su voz. Y otro que escoge. Es no escucharlo, alejarse. O decir lo que a mí me parece. No lo que Dios dice, sino a mí me parece que yo creo. Exactamente. Sabemos bien que Abel era, ¿qué? Pastor de ovejas. Por así decirlo, él producía ovejas. Ejemplo, ¿verdad? Caín, ¿qué era? Agricultor. Agricultor, ¿qué producía? Pues todo lo que es la agricultura. Correcto, frutas, vegetales, tubérculos y un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces, Abel dice, bueno, yo llevo de lo que yo produzco. Entonces Caín pensó lo mismo. Bueno, como yo produzco, voy a llevarle lo mejor a Dios. Él pensó eso, pero ya tenía un plan específico. Correcto. Entonces, ¿Dios había dicho eso? No, Dios no había dicho que llevaran verduras o frutas para su sacrificio, porque la verdura no puede representar a Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y también dice que la vida está en la sangre. Entonces debía haber un derramamiento de sangre. Entonces por eso
Abel obedecía a Dios, pero Caín dijo, yo creo que lo mejor que yo hago es darle a Dios de mi propio trabajo. Y entonces él va y busca su mejor sandía, busca su mejor melón, busca sus mejores uvas y las lleva. Pero ¿qué hace? ¿Dios acepta ese sacrificio? En lo absoluto, Dios no acepta ese sacrificio. Entonces, Dios acepta el sacrificio de Abel, pero no el de Caín. Y entonces, ¿qué pasa con Caín? Caín se enoja y arremete contra su hermano. ¿Y qué pasa? Lo mata. Precisamente, esto que le estamos contando está en los primeros capítulos del libro de Génesis. Una cápsula ahí, Walter. Adelante, Carlos. Lo que me interesa, lo que yo puedo captar aquí es impresionante cuando Caín habla con Dios y dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a las puertas, y con todo, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, él no podía sostenerse. Si él andaba en esa línea apartado del Señor, él no se podía sostener porque el pecado se iba a enseñorear de él. ¿Estamos correctos? Correcto, Carlos. Esa es la parte, querido hermano, donde cuando yo decido alejarme de Dios, Dios no puede protegerme. Entonces, ¿quién es el que mete las ideas en nuestras mentes? ¿Quién es el que mete esas cosas malas? Los demonios. Entonces, eso lo vemos en el mundo hoy por todo lado, Carlos, donde usted se queda con la boca abierta a ver las atrocidades. Sí. Y esas son las cosas que nos damos cuenta, ¿verdad? Que los noticieros nos cuentan, pero hay cosas que ni siquiera se dan cuenta. Sí, y son atrocidades increíbles, ¿verdad? Y que no salen en las noticias, no son publicadas. Pero siguiendo con el tema, o siguiendo la historia de ver por qué es que el pueblo de Israel, en realidad Judá, llega a ser cautivo de Babilonia. Acordémonos los versículos de Deuteronomio 28 que leímos al inicio. Si escuchamos la voz de Jehová, Jehová nos puede proteger. Pero si no escuchamos y nos aportamos, Él no nos va a obligar. Él no nos va a dar su protección obligado. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, ahí con Caín y Abel salen dos simientes. Sale la simiente de Dios, que es la que escucha la voluntad de Dios, y sale la simiente de la mujer o del hombre, por así decirlo, que es la que hace lo que yo quiera, lo que a mí me parezca que es mejor y no lo que Dios quiera. ¿De acuerdo? Luego, después de esas simientes, ¿qué pasa con el mundo? El mundo se vuelve tan malo que dice Dios que toda la tierra está llena de maldad. Y entonces Dios llama a un hombre que es Noé. Entonces, al llamar a este hombre que es Noé, Dios le dice que va a destruir el mundo. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de maldad. ¿Qué pasaba si Dios no interviene? Resulta que si Dios no interviene, lo que pasaba es que el Hijo de Dios no podía venir al mundo. Porque no iba a encontrar una familia, no iba a encontrar un hogar correcto para él venir al mundo. Por así decirlo, Satanás había contaminado el mundo entero. Sí, porque aquí dice en Génesis 6:5, y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Ok, es correcto. Y entonces encontró nada más una familia en todo eso. Impresionante. Exactamente. Y ahí es donde viene el diluvio, ¿verdad? Dios termina con la humanidad. Dice en la misma Biblia que a Dios le pesa haber creado al hombre. Sí. Por todas las barbaridades que se hicieron. Hay temas interesantes acerca de esto, que el hombre se había metido hasta con la genética en ese tiempo. ¿Algún momento podemos tocar algún punto de estos, hermano? Sí, claro, podemos tener un tema acerca de esto, donde el hombre no solo había cambiado la genética de los animales, sino que había mezclado animales con seres humanos. Como lo que estamos hablando de la clonación. ¿Eso más o menos aproximado? ¿Es algo parecido a la clonación? Es algo parecido, exactamente. Entonces, por eso Dios dice que las aberraciones que el ser humano había hecho eran increíbles y por eso Él se arrepiente de todo. O sea, no solo era la maldad en sí
del asesinato, del robo, del maltrato, sino que el ser humano había ido más allá. Ahora bien, después del diluvio, Dios le dice al ser humano otra vez que se multiplique en la tierra y el ser humano comienza a multiplicarse. Tiempo después, cuando el ser humano ya está multiplicado en la tierra, otra vez el ser humano comienza a rebelarse contra Dios. Satanás otra vez comienza a hacer su simiente. O sea, cuando Satanás ve que Abel adora a Dios, Satanás piensa lo siguiente, Carlos. Él piensa que Abel Es la simiente. es la simiente, es Cristo. Y entonces va y lo mata. Incita al hermano para que lo mate. Correcto, va y lo mata. Entonces, pero Dios levanta otro en lugar de Abel. Y entonces él dice, bueno, esto no me funciona porque cada vez que yo mato uno, Dios levanta otro. Y entonces, ¿qué hace? Voy a buscar alguna otra estrategia. Y entonces lo que hace es mezclar la verdad con la mentira. Wow. Y al mezclar la verdad con la mentira, va corrompiendo los corazones. Y entonces dice, si todo el mundo está corrompido, el Hijo de Dios no puede venir. ¿Por qué? Porque Él tiene que venir en unas condiciones donde haya un hogar que conozca de Dios y que alabe a Dios. Pero continuando, Abraham, después del diluvio, ¿verdad? Pasa lo de que es la Torre de Babel. Ahí los seres humanos otra vez se rebelan contra Dios. Dios tiene que confundir las lenguas, ¿verdad? Y entonces los seres humanos ahora sí se esparcen por toda la tierra. Pero resulta que tiempo después Dios llama a una persona especial, a Abraham. ¿De dónde la llama? De Ur de los Caldeos. De Ur de los Caldeos, correcto. Él sale de la tierra de Babilonia. Y Ur de los Caldeos era una población, una población pagana. Correcto. ¿No? Donde se adoraban dioses ajenos y estaba en una situación bastante caótica, espiritualmente hablando. Sí, había confusión. Es una de las palabras importantes, ¿verdad?, de que habla la Biblia, la confusión, en que no se sabe qué es verdad y qué es mentira. Entonces, muchos creían que adoraban a Dios de una manera, pero ellos creían. Entonces, por eso Dios saca a Abraham de ahí, lo llama. Abraham, por medio de la fe, sale de ahí. Y luego Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Ese hijo tiene dos hijos que se llaman Jacob y Esaú. Y además, Satanás también logra meterse ahí, meterse con Esaú. Y La logra, misma situación de de Caín y Abel, correcto. Entonces logra meterse con Esaú e inclusive Esaú desprecia lo que son las bendiciones de Dios. Y él vende su bendición o su primogenitura por un plato de lentejas. Dice, ¿para qué me sirve eso si me voy a morir? Igual Metafóricamente. Sí. Impresionante también porque Satanás actúa a través de la comida, a través de la alimentación. Vemos en el Edén que fue por una fruta que fue prohibida por Dios que entra el pecado. Correcto. Y vemos ahora Esaú que por comida también entrega su bendición. Correcto. E inclusive ese mismo tema lo vamos a tratar más adelante en Daniel, porque Daniel habla de la alimentación. Wow. Entonces, en los versículos más adelante que vamos a leer acerca de Daniel, vamos a ver ese tema. Excelente. Bien, ahora Jacob también, ¿verdad?, comete algunos errores o pecados, por así decirlo, y tiene que huir. Él se va lejos de su familia y allá conoce a su esposa o a sus esposas, cosa que Dios no quería eso, ¿verdad? Pero en sus errores y en toda la contaminación que había, no había un conocimiento de lo que Dios había establecido desde el inicio, que era una sola esposa. Y entonces todas esas esposas le traen un gran fastidio, unos grandes problemas a Jacob en su vida. O sea, él no fue feliz realmente con esas 4 esposas. Entonces, eso es otro tema que podríamos estudiar más adelante. Pero ¿por qué los llevo ahí? Porque de ahí Jacob tiene, ¿cuántos hijos? 12. 12 hijos. Y de esos 12 hijos son los 12 patriarcas de la nación de Israel. Amén. Había también una profecía que decía que ellos iban a pasar 400 años
en Egipto, ¿verdad? Siendo esclavos en Egipto. Bueno, pasan esos 400 años de Israel en Egipto y luego, después de que se cumpla esa profecía, Dios levanta a un ¿qué? A un libertador. Ese libertador se llama Moisés. Entonces, de ahí entraron una poca cantidad, ¿verdad? En Egipto con el tiempo de José, pero salió una gran multitud. Salieron más de 1 millón de personas israelitas que componían las 12 tribus de Israel. Dios los saca por medio de Moisés, utilizando a Moisés, ¿verdad? Quien está haciendo todo es Dios, pero Dios utiliza a Moisés para sacar al pueblo. Lo lleva al desierto, donde Dios lo quería introducir a la Canaán terrenal. En esa Canaán terrenal, Dios les había prometido de antemano a Abraham ya que iban a poseer esa tierra. Resulta que cuando ellos salen de Egipto, Dios los lleva a un lugar especial que era el monte Sinaí y ahí les da, ¿qué les da? Les recuerda los 10 mandamientos. Exactamente, les recuerda los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos no fueron creados en el monte Sinaí. Ahí se los recuerda. Los 10 mandamientos o la ley de Dios, moral de Dios, viene de mucho antes de que existiera el ser humano. Incluso, Walter, para meter ahí una cuñita, si vemos Ezequiel 28, habla de un relato de que Satanás en el cielo pecó. O sea, la ley de Dios no fue dada en el Sinaí, como usted dice, sino que si pecó en el cielo, fue que en el cielo estaba la ley de Dios. Porque según Juan, según primera de Juan 3:4, la paga del pecado es... la transgresión de la ley. Sí, el que transgrede la ley es pecador. Es interesante eso. Sí, correcto. Si en el cielo no hubiese habido una ley, Dios nunca hubiese podido juzgar a Luzbel, que luego se convierte en Satanás. Entonces, esa misma ley, Dios se la da a Adán y a Eva, ¿verdad? Correcto. Entonces, pero ahora se la da a Adán y a Eva en relación a Adán y Eva, por así decirlo. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Una nueva ley os doy. ¿Cuál era esa? Amar a Dios. Con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y amar a quién? A mi prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, correcto. Es interesante porque el amor es el fundamento de la ley. Entonces, ¿cómo sabemos que Satanás transgredió esa ley? Al querer Satanás ser Dios, ¿amó a Dios? No. Y al llevarse consigo a sus demás ángeles que lo seguían y sin importarle lo que les iba a pasar, ¿amó a su prójimo? No, tampoco. Precisamente eso es la ley de Dios. Si usted ve en la ley de Dios, en Éxodo 20, querido hermano, ahí encontramos los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el amor, ¿a quién? A Dios. Los últimos 6 mandamientos tienen que ver con el amor, ¿a quién? A mi prójimo. Al prójimo. Por eso Dios dijo, o Cristo mismo dijo cuando estuvo en esta tierra, que la ley consistía, o la esencia de la ley era amor a Dios y amor al prójimo. Pero ahora bien, habíamos quedado en la parte donde Dios en el monte Sinaí le da la ley al pueblo de Dios. Anteriormente a eso, el pueblo hace algunas cositas equivocadas, que es lo que hace un becerro para representar a Dios según ellos. Pero Dios les dijo a ellos de antemano, no quiero que me representen absolutamente con nada. Por eso dice, cuando Moisés le pregunta a Dios en la zarza que Moisés ve, le dice, ¿en nombre de quién voy? Y Dios le contesta, yo soy el que soy. El que soy. No hay imágenes, no hay nada. Pero el pueblo, en esos 400 años que había estado en Egipto, ellos estaban acostumbrados ¿a qué? A que los dioses de los egipcios se representaran por medio de imágenes. Ellos tenían lagartos, ellos tenían serpientes, ellos tenían aves y un montón de cosas. Y si usted, querido hermano, investiga, ve que los egipcios representaban a sus dioses con animales. Y entonces esa práctica la llevaban en su mente los judíos.
o los israelitas, por así decirlo. Entonces ellos quieren representar a Dios porque Moisés tiene mucho tiempo de haberse ido y no saben si les pasó algo, si murió, y lo tratan de representar con un becerro. Es algo muy diferente a que Dios escoja como sacrificio un becerro a representar a Dios con un becerro. Claro. ¿Verdad? Es totalmente diferente porque ellos hacen el becerro y comienzan a adorarlo. Dicen, este fue el que nos sacó de donde, Sí. de Egipto. Este es tu Dios. Es correcto. Pero bueno, resulta que ellos, de donde salieron de Egipto a la Canaán, ellos podían haber hecho esa travesía en menos de un mes. Pero resulta que cuando ellos van a entrar a la tierra de Canaán luego, Ujú. ellos mandan a 2 espías y esos 2 espías traen un informe. Solo 2 espías traen un informe y dicen, es cierto lo que los demás dicen, pero nosotros tenemos a Jehová quien va a pelear por nosotros. Y entonces el pueblo dice, ¿cómo es posible? Nosotros no podemos vencer, a la par de ellos hay gigantes ahí. Hablando de los gigantes, ¿verdad? Que hay otras teorías de algunas creencias religiosas que dicen que esos gigantes eran hijos de De ángeles ángeles. con mujeres, ¿verdad? Sí, claro. Y que Dios los destruyó en el diluvio, pero vemos que después del diluvio también se habla de gigantes. Entonces, no precisamente es lo correcto esa interpretación. Pero bueno, siguiendo, el pueblo de Dios dice, no vamos a entrar, y se rebelan y quieren apedrear a José y a Caleb. Y entonces Dios dice, bueno, por su rebeldía, por su falta de fe, van para el desierto 40 años. Hasta que la última persona de la generación de 20 años para arriba muera, van a volver a entrar. Y entonces, ¿qué pasa? El pueblo está 40 años en el desierto, hasta que la última persona muera. Pero bueno, tiempo después ya logran entrar a Canaán. Y antes de entrar, Dios les da ciertas pautas, Carlos. Ujú. Esas pautas que Dios le da, dice, es que no tienen que mezclarse con otras naciones, no tienen que hacer pacto con ellas, no tienen que hacer lo que ellas hacen, tienen que ser totalmente diferentes, tienen que oír lo que Dios ya les había dicho. Pero ¿qué pasa, querido hermano o querido amigo? Que el pueblo de Israel no hace caso a Dios y entonces traen sobre sí aquellas cosas que Dios les había hablado en Deuteronomio 28. ¿De acuerdo? Ahora bien, Quería aportarle una cita en Deuteronomio 18. ajá, Dice, cuando entrares en la tierra de que Jehová tu Dios te da, no aprenderás según las abominaciones de aquellas naciones. correcto. Porque era tremendo lo que se ve ahí. Sí, correcto. Dice, no sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Correcto, así es, Carlos. Entonces, Dios le da esas pautas al pueblo de Israel. Muchos pueden decir que Dios más estricto o más radical, ¿verdad? Ujú. Pero esto era, ¿por qué? Porque si ellos hacían estas cosas, se iban a contaminar y se iban a olvidar de Dios otra vez. Correcto. Aquello que pasó exactamente antes del diluvio, iba a pasar de nuevo. Y Dios les dice, no hagan eso porque les va a pasar esto. Pero ¿qué hace el pueblo? El pueblo no hace caso. Por un tiempo, mientras estuvo Josué ahí y otros profetas, el pueblo hizo caso, pero luego se olvidó. Y eso fue lo que pasó precisamente con el reino de Judá, ¿verdad? Tuvo reyes muy buenos, Ujú. como el rey David, el rey Salomón, pero luego los reyes se permitieron y se fueron en pos de todas aquellas cosas que hacían estos pueblos. Y entonces, ¿qué pasó? Trajeron consigo la maldición, ¿verdad? Entonces, hicieron o permitieron que el enemigo entrara y entonces maleara todas las cosas. Ahora bien, Carlos, hay otro tema interesante que tratar de por qué Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando vayan y tomen eso, erradiquen hasta los animales. Oh. Sí, era interesante. Uno dice que Dios más cruel. Pero resulta que Dios a este pueblo ya le había dado oportunidades por años. Es más,
hacía 40 años ya se les había acabado la gracia a estos pueblos. Pero el pueblo de Israel no quiso entrar y entonces tuvieron que estar 40 años en el desierto para poder entrar. O sea, además de que Dios le había establecido el tiempo, les dio 40 años más de gracia. Y el pueblo que estaba en Canaán sabía lo que estaba pasando, sabía que venía el pueblo de Israel, sabían de las profecías, sabían de Dios y sabían que cómo el pueblo de Israel había salido del pueblo de Egipto. Lo vemos en Jericó con esos reyes y todos los reyes les tenían miedo, pero no corregían sus vidas. Seguían adorando a de otros dioses. Es exactamente como pasó con el diluvio. En el diluvio habían personas mayores, habían adultos y habían niños. Mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas y todos murieron. O sea, Dios les dio 120 años para que pudieran entrar. Y no quisieron. Y no quisieron entrar. Entonces, con este pueblo, en esta tierra de Canaán, también tuvieron muchos años para que ellos se arrepintieran y para que siguieran a Dios, pero no lo quisieron hacer, Carlos. Entonces, Dios les dio directrices al pueblo de Israel directos. Y el pueblo de Israel al inicio la siguió, pero ya después se apartó de ellas. Y es lo que vamos a ver o lo que leímos en los versículos 1 y 2 de Daniel, ¿verdad? Ahora bien, quiero, ¿cómo decirle? Hay muchas personas que dudan de que Daniel existiera en sí, de que Daniel fuese quien escribió el libro de Daniel. Es más, muchos dicen el libro de Daniel fue escrito después de que pasaron los eventos. O sea, después de que Roma haya conquistado el mundo. Mucho antes después. ¿Por qué? ¿Por qué creen esto? Porque las profecías que se encuentran en Daniel son tan exactas que para ellos es imposible que los hayan escrito, no sé, 4000 años antes de que ocurriera una profecía de esas. Tal precisión no la pueden aceptar. No, es increíble que en el libro de Daniel Dios da los nombres de los reyes que iban a venir 500 o 600 años. Impresionante. Da nombres de, inclusive, no nombres, sino que especifica de una mujer muy preciosa que era en Egipto. ¿Usted sabe cómo se llamaba esa mujer? No. Cleopatra. Sumamente famosa. Y ahí está mencionada o específicamente en el libro de Daniel a Cleopatra. Wow. No con el nombre, sino que dice una de las mujeres más hermosas de Egipto iba a ser o se iba a asociar con un romano. Wow. Es increíble. Entonces, y vemos en la historia que esa mujer existe y que esa asociación existe, tratando de salvar a Egipto para que el Imperio Romano no lo conquistara como lo hizo. Entonces, muchos creen que fue imposible que el libro de Daniel se escribiera en el tiempo en el que estaba Daniel. En el tiempo, en el reinado de Babilonia y en el reinado de los medos y los persas. Por eso voy a pedirte que busques Ezequiel, capítulo 14, versículo 19 y 20. Eso lo tenemos en la Filmina número 4. Ezequiel 14, 19 y 20. Ezequiel 14, 19 al 20. Y si enviare pestilencia sobre la tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias y estuvieses en medio de ella, Noé, Daniel y Jacob, vivo yo, dice Jehová. Jehová el Señor no librará a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarán solamente su propia vida. ¿A la par de quién pone Ezequiel a Daniel? De Noé y Job. Correcto. Entonces Ezequiel está haciendo una referencia a Daniel con Noé, que existió, y con Job. Eso es increíble, ¿verdad? Porque también muchos dicen que el diluvio o el tiempo de Noé, eso no pasó. Pero aquí Ezequiel, tiempo después, en los escritos de Ezequiel,
está hablando de lo que realmente pasó. Además, ahí en Ezequiel 28:3. Ezequiel 28. Versículo 3. 28:3 dice así: He aquí que tú eras más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Ok, exactamente. Esos versículos, si ustedes leen el capítulo 28 de Ezequiel, está hablando del rey de Tiro. Pero es un símbolo De Luzbel. de Lucifer. Es correcto, es un símbolo de Lucifer. Por eso le dice que eres más sabio que Daniel. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pero ahí está haciendo Ezequiel referencia otra vez a Daniel. Realmente existió. Tenemos otro, Mateo 24, 15 y 16. Mateo 24, 15, 16. Dice así: Por tanto, cuando veáis en lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Ok? Esa referencia, ¿quién la da? Mateo. Mateo, pero ¿quién es el que habla de eso? Mateo 24, ¿quién lo da? Jesús, el mismo Jesús. Correcto. El mismo Jesús. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús cuándo va a ser el fin de qué? Del mundo. Ajá. Entonces Jesús da esta profecía. Y en esa profecía que Jesús da, ¿a quién incluye? A Daniel. A Daniel. De lo que habló el profeta Daniel. De lo que escribió el profeta Daniel hacía más de 1500 años atrás. Entonces, la misma Biblia nos da las referencias de Daniel, que ese libro fue escrito en ese tiempo, cuando estaba Daniel. Y lo más impresionante es que, como es una referencia, el Señor está diciéndonos: tienen que estudiar el libro de Daniel junto a Apocalipsis para que puedan entender lo que viene. Correcto, es correcto. Ok, ahora bien, vayámonos a Jeremías. Jeremías 25, 8 y 11. Eso lo tenemos en la Filmina 8. Jeremías 25, 11. Del 8 al 11. Dice así: Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra los moradores, y contra las naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. La que sigue. Dice así: y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz del desposada, ruido y molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán esta nación al rey de Babilonia 70 años. Correcto. Esta era una profecía que Dios le había dado al profeta Jeremías. Esta profecía se la había dado al profeta Jeremías de que Babilonia iba a venir a tomar a Judá. Ellos iban a caer bajo el poderío del rey Nabucodonosor y iban a servir ahí 70 años. 70 años. Correcto. Entonces ya Jeremías le había, Dios por medio de Jeremías les había dado a ellos lo que iba a pasar. Pero ¿qué hacían ellos con los profetas? Los mataban. Los mataban, los apedreaban, le decían que estaban locos y así sucesivamente. Precisamente, acordémonos el versículo que leímos al inicio, de Deuteronomio 28. Ellos dejaron de escuchar la voz de Dios a hacer lo que ellos creían que era correcto. Lo mismo que hacía Caín y el hermano Jacob. Correcto. Entonces, ¿qué pasó? De ahí, precisamente Dios utilizó a Nabucodonosor, por eso le llama mi siervo. ¿Para qué? Para poner por escarnio, para poner por
Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se separan de Dios? O cuando usted no busca a Dios. El enemigo hace lo que quiere. Y precisamente esta profecía, y más adelante dice que, luego vamos a leer esos versículos, que este rey iba a llevar a los hijos de ellos, a los príncipes, y los iba a hacer eunucos. Es interesante cómo por medio de ese versículo vemos que en la Biblia no hay referencia de que Daniel tuvo familia. Ujú. Entonces Daniel tuvo que pasar por todo esto e inclusive ser eunuco, ¿verdad? Es increíble. Ahora bien, vemos también que, como dijimos al inicio, quiero que me busque Carlos Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8. 8:44. Desde el inicio vimos que habían dos simientes. La simiente de Dios, simbolizada, por así decirlo, con Abel, y la simiente del hombre o la simiente de Satanás, simbolizada con Caín. Lo mismo pasa en ese tiempo. Habían hijos de Dios en el tiempo en que Judá fue tomada y habían hijos que eran infieles o incrédulos. ¿Puede leerme Juan 8:44? Juan 8:44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Correcto. Ahí Jesús le está hablando a los fariseos, Durísimo. ¿verdad? ¿Y quién es el padre de los fariseos? Satanás, Vosotros sois de vuestro padre. el diablo. Y si el diablo es el padre, ¿ellos qué llegan a ser? De demonios también, Sus hijos. sus hijos. Es correcto. Entonces, es la simiente, una simiente precisamente de Dios y una simiente de Satanás. Entonces, eso es un tema muy bonito también, cómo es que Dios nos convierte en su simiente. O cómo Satanás nos convirtió en su simiente. Entonces, es interesante porque Dios hace a Adán y a Eva, ¿verdad? Y somos sus hijos. Ellos son obedientes a Dios. Ellos no tenían que esforzarse para obedecer a Dios en lo absoluto. Pero resulta que cuando caen en pecado, llegan a ser simiente, ¿verdad? Entonces, ¿simiente de quién? De Satanás. Ahora les cuesta obedecer a Dios. Es más, en aquel tiempo, Adán dice, voy a comer de ese fruto porque amo a Eva. Ratito después le dijo, esta mujer que me diste, ¿verdad? La estaba acusando ya. Ya la estaba acusando, entonces para ellos era más fácil obedecer a Satanás, que es el padre de la mentira, como leímos ahí, ¿verdad? Y homicida, que obedecer a Dios. Sí, pues ya estaban en transgresión. Ya. Exactamente, entonces es increíble cómo llegamos a ser simiente de Satanás, pero luego Dios tiene la solución. Correcto. Para volver a llegar a ser simiente de Dios. Amén, Walter. Nos ha ganado el tiempo. Nos ha ganado el tiempo y quedamos la introducción de Daniel. Los 2 versículos apenas. Los 2 versículos. Estamos en la introducción. Tenemos mucho tiempo todavía. Pero hoy por hoy nos ganó el tiempo. Entonces, amigos, no se pierda la próxima semana. La próxima semana de la continuación de este interesante tema de Daniel y Apocalipsis. Apenas hablamos de historia. No hemos ni entrado a la Biblia y ya tocamos ciertos versículos bíblicos viendo todo el panorama profético que ha existido desde la caída de Adán. Entonces, hermanos, los invitamos para que nos siga sintonizando. Hermano Walter, es un placer nuevamente para nosotros que tú vengas con este mensaje poderoso que tiene el pueblo adventista para que las personas puedan entender un poquito de historia y puedan entender un poquito mejor las Sagradas Escrituras cuando se habla de pecado y el mensaje del tercer ángel, que es Daniel y Apocalipsis, para este tiempo final. Y preparar a un pueblo, la ciencia de esto es preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo Jesús, que está a las puertas. Correcto. Sí, querido hermano, querido radio escucha y televidente, en realidad Carlos decía que esto es doctrina o mensaje del pueblo adventista. En realidad Dios lo quiere para todo, Amén.
nación, tribu, lengua y pueblo. Así es. Dios se lo dio a un pueblo especial para que llevara esa antorcha, Ajá. para que esa antorcha no se apagara, Amén. para que la cuidáramos y para que la esparciéramos. Amén. Por eso levantó al pueblo de Israel. Amén. Pero luego el pueblo de Israel rechaza al Mesías y tiene que levantar a otro pueblo Claro. que lleve esa antorcha. Y precisamente ahí es donde entramos los cristianos. Amén. Y si usted, no importa la denominación que sea, si usted lee la palabra de Dios y hace lo que dice la palabra de Dios, usted es un hijo de Dios. Esto es Amén. un portaantorchas y usted tiene que hablar de su palabra y llevar este mensaje a otros. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Amén. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad,